Estamos viviendo unas temperaturas desde luego muy atípicas, nada habituales para el mes de noviembre, como os habéis podido dar cuenta. Esto es fruto del poco cuidado que tenemos hacia el medio ambiente, el gran destrozo. Pues vamos a hablar de un gran evento que precisamente va en esta dirección. Se titula Explorando la crisis climática y tendrá lugar el próximo lunes en el Palacio de Congresos, organizado por Pancho Campo. Hola Pancho, buenos días, ¿qué tal? Días. Muy bien, muy bien. Bueno, un gran evento que va a poner... evento organizado por el Ayuntamiento de Marbella. Organizado por el Ayuntamiento por el apoyo de Marbella, nuestro. Que coordinas en este caso tú. ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es la situación? Estamos en un punto complicado, porque lo que te explicaba antes fuera de plató, yo llevo todo este año haciendo expediciones por diferentes partes del planeta, diferentes continentes, y hay días que llegas a tu hotel o a tu tienda de campaña bastante desanimado, porque ves que no solamente el cambio climático, o sea, hay gente que no cree en el cambio climático, pero yo siempre les digo, pero da igual, la obligación de proteger el planeta y mantenerlo limpio es nuestra. Entonces yo cuando veo, le mostraré imágenes a los chavales, por ejemplo, yo buceando debajo de casi 2 kilómetros cuadrados de plásticos, botellas, mascarillas, basura en general. El destrozo que se está haciendo al medio ambiente es increíble y el cambio climático es innegable. He estado en 2 lugares donde son, yo te diría que es ground zero, como dicen en inglés, ¿no? Para el cambio climático. Uno es Groenlandia, donde las temperaturas han subido 3 veces más que en el resto del planeta. Y aunque la población sea pequeña, solo 58.000 personas, es la segunda superficie bajo hielo más importante del planeta. Entonces, para que la gente de Marbella se dé cuenta de la importancia que tiene, porque a mí amigos míos me dicen, bueno, pero a mí qué me importa lo que pasa en Groenlandia, yo estoy en Marbella. Si solamente el 20% de Groenlandia se derrite, adiós a las playas de Marbella. Y esto lo hemos hablado con la gente del Trocadero, lo hemos hablado con los chiringuitos de la playa, porque lo están sufriendo. Y la otra parte del planeta donde ya el cambio climático es un hecho desde hace 10 o 12 años es Miami. Miami ya ha tenido que reestructurar parte de la ciudad, sobre todo Miami Beach, subiendo los muretes que le protegían del mar. Hay plantas de bombeo de agua en casi todas las esquinas. Hay carreteras que se han tenido que elevar 1,5 metros, porque ellos lo sufren cada año, y los huracanes cada año son más fuertes y más violentos. Entonces estamos en un momento complicado. El momento de actuar es ahora, que es precisamente el eslogan de nuestra fundación, ¿no? No se puede esperar más. ¿Dónde se debería establecer la prioridad? ¿Por dónde deberíamos empezar? En dejar de emitir gases de efecto invernadero, eso es lo principal. O sea, todo lo que es combustibles fósiles, gasolina, gasoil, y el problema es que esto está en muchas más cosas que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, el otro día, cuando hago el reportaje de cambio climático en el deporte, los tenistas no se dan cuenta que las pistas duras están construidas de alquitrán y la pintura que llevan encima, o todas las pinturas del planeta, son de una base de combustibles fósiles. Por lo tanto, es contaminante. El cemento que lo utilizamos en la construcción de hoteles, de edificios, de hospitales, de colegios, el cemento es lo más contaminante del planeta. Mucho cemento, más que el petróleo. Algo tan usual, ¿no? Pero claro, tú no te das cuenta, tú piensas, bueno, estamos construyendo mientras respetemos las zonas verdes, pero es que el simple hecho de utilizar el cemento ya es contaminante por defecto. Entonces, hace falta educar a la gente. En este reportaje de cambio climático y deporte, por ejemplo, yo se lo mandé a muchos amigos míos deportivos y Sergio Scariolo me contestó, Pancho, en la vida se me había ocurrido pensar el impacto que estamos teniendo en el deporte, el impacto que está teniendo el cambio climático en los deportistas y lo más importante, lo mucho que podrían hacer los deportistas de élite para concienciar a la población. Claro, pero se echa la bola siempre pues, a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, cuando realmente las grandes decisiones ya sabemos dónde están y por dónde se debería empezar. Yo, una de las cosas que digo en la conferencia del lunes, la hemos dado en México, la hemos dado en Miami, hace 2 semanas fue en Tenerife. Yo siempre acabo diciendo a los chavales, la responsabilidad de elegir a vuestros líderes es vuestra. Ya. Pero no elijáis a un candidato porque lo ha votado tu familia o porque es muy simpático o porque es más guapo. Lee su programa, entérate bien qué es lo que te está prometiendo y luego como ciudadanos tenemos la obligación de exigirle responsabilidad a nuestros políticos. Ellos trabajan para nosotros. Ellos cobran su sueldo con nuestros impuestos. Entonces tú tienes derecho a preguntarle al gobierno de Francia, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Alemania, oiga, ¿usted qué está haciendo para proteger el planeta? Pero en este sentido sí estamos tomando conciencia ya de que tenemos un gran problema sobre nosotros. Hablamos de las altas temperaturas, pero luego llegarán las lluvias,
las tormentas, estas temperaturas muy extremas también, ¿no? Esa incertidumbre climática, eso es el cambio climático. Es que hay gente que dice, pero es que el invierno pasado fue uno de los más fríos. Es que no solamente es calentamiento global, es huracanes más violentos, épocas de sequía, épocas de frío, llueve cuando no tenía que llover, hay sequía cuando tenía que estar lloviendo. Entonces, este desorden climático es la esencia de la crisis climática. ¿Y cómo nos afecta a nosotros mismos? No ya solamente sobre el ecosistema, que lo tenemos clarísimo, sino a las personas. ¿De qué manera? Mira, en Miami yo tuve la suerte de asistir a un congreso que estaba dedicado nada más que a la temperatura. De hecho, Miami es la primera ciudad del planeta que ha designado a un político que se encarga nada más que estudiar los impactos de la subida de temperatura. Aumentan las enfermedades, el deshielo. Aumentan las enfermedades, aumenta el deshielo, aumenta el rendimiento de los trabajadores que trabajan al aire libre. Los impactos sobre los hospitales, aumenta el consumo de energía en centros comerciales, hospitales, aviones, colegios, con lo cual a todos nos sube la factura de la electricidad. Entonces son tantas las implicaciones que tiene la subida de 1 grado, pero alguien se lo tiene que explicar a la población. Y es lo que nosotros pretendemos con la fundación que creamos y con estas conferencias que vamos dando por todo el planeta gratuitamente. Y lo que pedimos a la gente es que simplemente que vaya y nos escuche. ¿Dónde se coloca España en la lucha contra el cambio climático? España es uno de los países que va a sufrir más el cambio climático, si no lo estamos sufriendo ya. Ya ves cómo están los embalses, están más los niveles más bajos de la historia, ¿no? Un problema de sequía brutal. Pero nosotros estamos en toda esta parte de la cuenca del Mediterráneo, según las Naciones Unidas, es la que puede sufrir más la sequía porque tenemos muchas áreas como Extremadura, Andalucía, La Mancha, donde ya hay sequía endémica. Si además el agua va a ser el principal de los problemas, España tiene un papel complicado. Ahora, también tiene que haber voluntad política, voluntad empresarial y voluntad cívica. O sea, el problema ya no es de las Naciones Unidas, de los políticos o de las multinacionales, el problema es nuestro. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia. Lo que no le gusta a la gente escuchar que yo les tengo que decir, por desgracia, vamos a tener que hacer sacrificios. Pero esto es una constante, al final vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero claro, más vale hacer un pequeño sacrificio ahora que no un gran sacrificio o dejarle a nuestros hijos un planeta donde vayan a tener que vivir mucho peor de lo que vivimos nosotros. ¿Y cuáles serán las consecuencias de la guerra en Ucrania también en el sentido de la energía? Brutales, porque claro, ha aumentado muchísimo el costo de la energía y la gente sigue gastando. Tú en el invierno tienes que consumir combustibles fósiles. Ha hecho que las minas de carbón sigan abiertas, que vuelva a suceder el fracking, que es muy peligroso en Estados Unidos, y que echemos para atrás lo que habíamos avanzado con la pandemia. Claro, que vuelva la energía nuclear también, ¿no? Ya se está planteando también de alguna manera. Es un tema polémico. Lo que pasa es que la energía nuclear tiene mala fama, por lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, por lo que pasó en Fukushima, por lo que pasó en Chernobyl, pero la energía nuclear no es tan mala como la gente se piensa. Francia, por ejemplo, el 70% de su energía eléctrica viene de la energía nuclear. El problema es que si cae en las manos equivocadas es peligrosa. O si no se toman las precauciones adecuadas para guardar los residuos o para explotar la energía nuclear, puede ser peligroso. Pero es una opción. Claro, es una opción muy mal vista, como dices, que se estaba tratando de erradicar y ahora de repente se ha puesto a poner sobre la mesa, ¿no? Es que energéticamente es la más eficiente. Entonces también hay que desmitificar cosas. O sea, la gente, por ejemplo, piensa, coche eléctrico. Vamos a ver, el coche eléctrico va con baterías. Las baterías no producen electricidad, la acumulan. Tú tienes que enchufarlo a la pared. Ese enchufe en la pared todavía, el 80% de la electricidad está generada por combustibles fósiles. No hemos llegado a la independencia eléctrica. No toda nuestra energía viene de eólica o de placas solares, todavía viene de motores que funcionan con diésel. Entonces, por muy eléctrico que sea, no es oro todo lo que reluce. Estás elaborando distintos reportajes, documentales, que vamos a poder ver precisamente en este gran evento. ¿Qué es lo más sangriento que te has encontrado? Hablabas del deshielo, pero bueno, has estado en arrecifes, ¿no? Has visto grandes incendios también. 3 o 4 cosas. Lo que te comentaba antes, buceando debajo de un mar de basura. Con lo cual, eso no tiene nada que ver con el cambio climático, pero somos tan los guarros que somos. Después, cuando estuve en Groenlandia, yo conviví con la tribu de los inuits y ellos me contaban que toda su vida han sido cazadores y van a los sitios de caza en trineos de perros. Y tuve la oportunidad de ir en trineo de perro y hacer la vida de un inuit.
pero me decían que esos viajes ahora los han tenido que recortar porque el hielo, al derretirse, es muy inestable y se pueden hundir los trineos, lo cual les ha obligado a cambiar de profesión a muchos, o otros, para ir a cazar, tienen que coger barcos que llevan un motor diésel que se alimenta de gasoil, y además, en lugar de tardar una hora y cuarto en llegar a los sitios de cacería de focas, pues ahora tardan 3 horas en el barco. Entonces, claro, Groenlandia tiene una estadística muy curiosa. Es el país con el mayor índice de suicidio juvenil y alcoholismo, precisamente porque las tradiciones no las han podido preservar, no pueden seguir cazando, no pueden seguir con su vida habitual y se encuentran en una disyuntiva. De como están muy lejos y no hay las instalaciones que podemos tener los europeos, pues hay mucha inestabilidad, hay mucho suicidio, lo que te comentaba antes, mucho alcoholismo, mucha droga. Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros, de alguna manera, para paliar en la medida de lo posible lo que está en nuestro entorno más cercano? Bueno, lo primero es que la gente tiene que tomar conciencia. Yo todavía voy a reuniones con amigos míos y me dicen, pero si eso del cambio climático ha ocurrido siempre, no podemos hacer nada, o eso es mentira, está politizado. Entonces hay que escuchar a los científicos. Bueno, se ha querido ocultar desde hace muchos todos años, mis respetos, ¿no? Los políticos deberían ejecutar lo que le mandan los científicos. Lo mismo que pasó con la pandemia, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que tomar conciencia, y es lo que le digo yo a la gente que no cree. Vale, no creas en el cambio climático, pero tienes que creer en que el planeta hay que mantenerlo limpio. Tú alquilas una casa, o tú tienes una casa y la alquilas, a ti te molestaría muchísimo que tu inquilino te enguarrara la piscina, no te cortara el césped, no te la limpiase y te la entregase hecha una guarrería. Pues nosotros lo que estamos haciendo es esta casa que nos han prestado, pues ni siquiera pagamos alquiler, se la vamos a dejar a los futuros inquilinos, que son nuestros hijos, en unas condiciones muy malas. Entonces somos irresponsables, porque es nuestra obligación. Y además otra cosa que la gente se tiene que dar cuenta, el planeta a nosotros no nos necesita. El planeta se va a regenerar. El planeta seguirá, pero claro, nosotros siempre. De otra manera. Claro. En 10 años, si no hacemos nada, o si mantenemos este ritmo, estas medidas, ¿dónde estaremos? ¿Qué ocurrirá? Mal, porque mira, yo la primera conferencia de cambio climático, yo vengo con esta cantinela desde el 2003. En el año 2007, en el Palacio de Congresos, hice la primera conferencia representando al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Yo soy parte de su grupo, yo le he llegado a asesorar en temas de cambio climático y vino. Y en ese entonces yo le decía a la gente, si alguna vez llegamos a sobrepasar las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, vamos a tener problemas serios. Pero por suerte los científicos nos dicen que esto no va a pasar hasta el 2050. Pues desde hace 2 años estamos en 420 partes por millón. Los efectos los hemos visto este año. Hemos tenido una Filomena súper violenta. Hemos tenido una ola de calor, que las olas de calor son el mayor índice de afectados desde el punto de vista de la salud y de muertos, los producen las olas de calor. Aparte de la salud, hemos tenido unas sequías brutales. O sea, imagínate esto multiplicado al doble, que es lo que puede pasar dentro de 2 años si no se toman medidas drásticas. Muy complejo. Pues imagínate la ola de calor, si esta ha sido mala, pues una donde la temperatura ya no hablemos de 40, 41, hablemos de 50 grados. ¿Dejaremos de brindar con vino o será de otra manera, tendrá otras cualidades? Yo creo que estamos llegando a un punto tan preocupante que a lo mejor el vino es la última de nuestras preocupaciones. No, lo mencionabas porque precisamente has hecho un gran trabajo en este sentido, ¿no? Sí, nosotros fuimos pioneros. Sin saberlo, en el año 2006 montamos el primer Congreso Mundial de Cambio Climático y Vino. Nos costó mucho dinero, perdimos porque nadie creía en el tema, fue muy poca gente, pero sí se hizo eco la prensa como el National Geographic, el Discovery Channel, y se hizo eco el vicepresidente de Estados Unidos, que a los 2 meses me llama por teléfono y me dice, oye, que te quiere invitar a unos entrenamientos que va a hacer para formar líderes climáticos en Sevilla y que le cuentes en primera persona qué es esto del cambio climático en el mundo del vino. Entonces yo cuando fui, además de hacerme amigo de él, le convencí para que viniera como ponente a la segunda edición, que fue en Barcelona, y en ese momento yo creo que era el personaje más famoso del planeta. Acababa de ganar el Nobel, el Príncipe de Asturias, había sacado una película que ganó el Oscar. Entonces cuando fue a Barcelona, la conferencia que había sido un fracaso, la primera, porque solamente fueron 80 o 90 personas, pues logramos tener más de 700. Pero hay que ir haciendo. Este es un pequeño ejemplo de todo lo que se nos viene encima. Dices el vino, bueno, no es lo más importante, pero claro, al final es un ejemplo, ¿no? de lo que vamos a tener.
Pues un evento muy interesante que no hay que perderse, explorando la crisis climática, el próximo lunes en el Palacio de Congresos, entrada gratuita. Entrada gratuita, ya tenemos más de 400 chavales confirmados que los trae el ayuntamiento, y voy a empezar yo con mi conferencia, que es más que una conferencia, es como un documental audiovisual. Todo el material es mío, grabado por mí con mi teléfono móvil, con mi dron y con mi GoPro, editado por gente profesional, ¿no? Y luego tenemos una mesa redonda donde tenemos 6 invitados, Fernando Alarcón de Equilibrio Marino, Pedro Guerrero de la Universidad de Málaga, Fran González del American College in Spain, María José Márquez de una empresa que se llama Todo Barro, Esteban Ferrón de Ecomar, y entre todos lo que vamos a hacer es, van a dar una pincelada de lo que es el cambio climático y la sostenibilidad en la Costa del Sol, y luego van a responder, ojalá que haya muchas preguntas de los chavales, van a responder todas las preguntas que haya. Y repito, el lunes, 10 de la mañana, Palacio de Congresos, entrada gratuita hasta que se llene. Seguro que sí. Pancho, muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.